Hay un secreto que pocos hombres entienden. La verdadera seducción no es un juego de palabras ni de apariencias. Es un arte de poder, control y presencia. No se trata de convencer a una mujer, sino de hacerla sentir que tú eres la única elección posible. Hoy te voy a mostrar cómo dominar esa energía para que ella se entregue sin resistencia, no porque te ruegue, sino porque no podrá evitarlo. Haz que ella se entregue sin resistencia, domina su mente, controla su deseo. No necesitas rogarle a una mujer para que se entregue. No necesitas prometerle amor eterno ni escribirle poemas baratos. Lo que necesitas es presencia, energía, misterio, dominio. La mente de una mujer se rinde cuando siente que estás más allá del alcance, pero al mismo tiempo, presente. Cerca, pero inalcanzable. Frío, pero magnético. Duro, pero profundamente emocional en tu silencio. Lo que excita a una mujer no es lo obvio, es lo que no puede entender de ti. Lo que no puede controlar. Lo que no puede definir. Cuando tú no necesitas su aprobación, cuando no te importa si te responde o no, cuando puedes mirarla y luego desaparecer como si nunca te hubiese importado, en ese momento, le dejas una herida dulce. Un hueco mental. Un deseo que no sabe cómo llenar. Y ahí empieza la verdadera seducción. No hables demasiado. Tu voz solo debe romper el silencio cuando sepas que vas a dejar algo grabado en su subconsciente. Porque la seducción no es verbal. Es energética. Es mental. Es visual. Tu forma de caminar, tu mirada firme, tu postura relajada pero segura. Eso la toca más que cualquier palabra vacía que digan los hombres que le escriben cada mañana. ¿Quieres saber cómo se entrega sin resistencia? Haz que sienta que tú no la necesitas. Haz que entienda que tú puedes tener a cualquier mujer, pero por alguna razón, la has elegido a ella. Ese sentimiento, ese privilegio, ese misterio, es lo que hace que ella baje la guardia. No te esfuerces en impresionarla. No le cuentes tu vida. Haz que sea ella quien quiera saber quién demonios eres. Haz que sea ella quien intente descifrarte. La mente femenina es una tormenta de emociones, pero tú debes ser roca. Calma. Frialdad. Un muro. No reacciones. No te expliques. No te justifiques. Solo observa y sonríe con la seguridad de quien no teme perder nada. Y cuando ella esté atrapada en su mente, preguntándose por qué piensa tanto en ti, cuando ya no pueda ignorarte, entonces y solo entonces, dale una dosis mínima de tu atención. Una mirada más profunda. Una frase que la desarme. Un gesto que diga, podría tenerte, pero aún no decido si vales la pena. Ese es el arte del dominio. No conquistar por insistencia, sino por ausencia. No ganarte su cuerpo, sino que ella te lo ofrezca, buscando desesperadamente ser digna de ti. Recuerda esto, los hombres comunes suplican deseo. El hombre estoico se convierte en deseo. Y una vez que eres deseo en su mente, ella se entrega, no por obligación, sino por necesidad. Y ahí, sin que tú la fuerces, sin que tú la persigas, ella se vuelve adicta a ti. La mente femenina está siempre alerta, buscando algo que la retenga, que la seduzca más allá de lo físico. Los hombres comunes se deslumbran ante la belleza y creen que un gesto bonito o una palabra emocional harán el trabajo. Pero lo que ellas realmente desean es sentir que tú eres diferente. Ellas buscan algo que las haga sentir pequeñas, vulnerables, pero sin perder el respeto. Es una contradicción que los hombres no entienden, ellas quieren sentirse seguras, pero también quieren sentir miedo, no de ti, sino de perderte. Quieren ser desafiadas, pero sin que tú les muestres debilidad. Si te entregas demasiado, se sentirá cómoda y lo perderás. Pero si eres inaccesible, despierta su deseo incontrolable. La seducción más poderosa no es la que está basada en lo físico, sino en el control de los pensamientos. Es tu capacidad para hacer que cada palabra que digas resuene con ella durante el día, que cada mirada deje huella, que cada silencio te haga más deseable. Así que no busques llenar cada vacío. No busques ser el primero en hablar. No busques ser el hombre que siempre tiene la respuesta, porque eso solo te hará predecible y aburrido. El verdadero poder radica en dejar que sea ella quien te persiga, quien se pregunte constantemente qué piensas, qué deseas, qué sentirías si estuvieras con ella. Cuando todo esto sucede, es cuando ella comienza a entregarse sin resistencia. El arte de ser irresistible no radica en ser un hombre perfecto. El arte está en saber que no eres perfecto, pero que aún así eres la única opción que ella no puede dejar ir. Cuando aprendes a manejar la incertidumbre, el silencio y la distancia, conviertes cada uno de esos momentos en un vehículo de atracción masiva. Cada vez que se aleja, piensas, ya está,
la perdí. Pero al mismo tiempo, sabes que nunca la perderás porque tienes el control. El control de lo que piensan. El control de lo que sienten. Y lo más importante, el control de lo que desean. La mujer nunca podrá resistirse al hombre que le deja espacio para imaginar, para desear. No te hagas accesible. Mantente inalcanzable, en su mente. Cuando ella piense en ti, será incapaz de dejar de hacerlo. Porque cuando eres un misterio, no eres fácil de descifrar. Y cuando no eres fácil de descifrar, ella te necesitará más de lo que crees. Esta es la esencia del dominio. Y la esencia del hombre estoico, que es controlado, pero inquebrantable. Cuando ella ya no pueda sacarte de su mente, cuando sus pensamientos giren en torno a ti sin descanso, es cuando verdaderamente has ganado. No porque la tengas en tu cama, sino porque la tienes en su alma. Ahí es donde nace el placer real, no solo el físico. Recuerda, el placer de una mujer es una sinfonía que comienza en su mente. Ella siente, imagina y anticipa mucho antes de que tu cuerpo toque el suyo. Por eso, el hombre que domina la seducción sabe que el contacto físico es solo la última nota, no la melodía completa. Pero dominar esta sinfonía requiere algo más que técnicas. Requiere una mentalidad estoica, un temple firme que no se doblega ante sus emociones ni ante la necesidad de aprobación. La mujer atraída por un hombre así sabe que él es un faro en medio del caos, una roca en la tormenta. Cuando hables, hazlo con intención. Cada palabra debe ser medida, poderosa, dejando en el aire preguntas que solo ella podrá responder. No des todo de inmediato, pues la rapidez mata la magia. El misterio es el alimento del deseo. A medida que la tensión crece, ella empezará a buscar esos momentos de conexión contigo. Un roce accidental, una mirada sostenida, un silencio compartido, esos pequeños detalles son los que hacen que su cuerpo se estremezca y su mente se pierda en ti. Y aquí viene lo fundamental, nunca le permitas que sienta que tú dependes de su aprobación. Eso la aleja. En cambio, haz que ella sienta que es un privilegio estar cerca de ti, que debe demostrar que merece tu tiempo y atención. En el momento en que ella comprenda que eres el dueño de tu propio mundo y que, aún así, la eliges a ella, se rendirá sin resistencia. No como una víctima, sino como una guerrera que ha encontrado al comandante que la guía. Este poder, esta capacidad de hacer que una mujer sienta placer en su mente antes de cualquier contacto físico, es la esencia de la seducción masculina. No se trata de dominarla con fuerza, sino de dominar su mente con calma y seguridad. Así que no te apures. Construye el deseo en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio. No la llenes, más bien hazla sentir que es ella quien debe alcanzarte. Que debe ser ella quien cruce el puente hacia ti. Cuando llegues al contacto físico, el resultado será explosivo porque ella ya habrá recorrido el camino de la mente. Estará entregada no por obligación, sino por un deseo genuino que tú mismo cultivaste con tu actitud y presencia. Finalmente, recuerda, ser estoico no significa ser insensible. Significa controlar tus emociones para que ellas no te controlen a ti. Porque solo un hombre que se controla a sí mismo puede hacer que una mujer se entregue sin resistencia. Ella está allí, frente a ti, pero no se entrega todavía. Quizás es la incertidumbre, el miedo a ser vulnerable o simplemente el deseo de saber si realmente vales lo que pareces. Aquí es donde tu actitud estoica y tu presencia magnética hacen la diferencia. Imagínate esta escena, están conversando en un lugar tranquilo, luces bajas, el ambiente íntimo. Ella te cuenta algo personal, quizás un miedo o un sueño. No le interrumpas. Escucha sin ansiedad. No intentes arreglarlo. No le des consejos. Solo escucha, como si lo que dice fuera la melodía que debes aprender a entender. Ese silencio tuyo es oro puro. Ella siente que respeta su mundo interior, que no vas a invadirlo ni a juzgarlo. Eso la hace sentirse segura. Y en esa seguridad comienza a bajar las barreras. Luego, cuando es tu turno, no hables para llenar el vacío, habla para dejar una marca. Di algo que la haga pensar, que provoque una chispa de intriga. No cuentes toda tu historia, deja fragmentos, piezas sueltas que ella quiera juntar. Tu mirada es otra arma silenciosa. No es una mirada cualquiera, es esa que parece que puede ver más allá de su piel, que la desnuda sin tocarla. Mantén esa mirada con calma, sin apresurar nada. Ella notará la diferencia entre un hombre que mira para controlar y uno que mira para conectar sin perder su poder. Si ella se acerca, recibe el contacto, pero no te adelantes. Deja que la tensión crezca, que la espera se convierta en un juego mental. Esa espera es la que hará que cada roce suyo o tuyo se sienta como fuego en la piel. Y si ella se aleja, no entres en pánico ni trates de recuperarla.
Eso es exactamente lo que un hombre ordinario haría. En cambio, respira profundo, mantén tu compostura y continúa con tu vida. Ella sentirá ese desapego y se preguntará qué significa para ti, porque no te afecta. Al final, la verdadera seducción está en ese equilibrio, ser suficientemente fuerte para no mostrar necesidad y suficientemente presente para que ella sienta que no está sola. Ahora, para que esto no quede solo en palabras, te doy un ejercicio mental poderoso. Cada vez que interactúes con una mujer que te interesa, practica estar en silencio más tiempo de lo habitual. Escucha sin intentar responder rápido. Observa sus gestos, sus emociones. Luego, cuando hables, hazlo con la intención de dejar una impresión duradera, no de llenar un espacio vacío. Esto no solo te hará más atractivo, sino que te entrenará para controlar tu mente y tus emociones. Eso es lo que hace que un hombre sea irresistible. En resumen, la clave para hacer que una mujer se entregue sin resistencia no está en la presión, ni en la insistencia, sino en el control absoluto de ti mismo. En tu capacidad para ser un misterio, una fuerza imparable y un refugio seguro, todo al mismo tiempo. Sigue cultivando esa energía estoica y esa presencia audaz. Ella lo sentirá y, sin darse cuenta, caerá rendida ante ti. Están en una reunión social, rodeados de gente, pero tú estás enfocado solo en ella. No la miras con ansiedad ni necesidad, sino con calma absoluta, como si observarla fuera un privilegio que no te altera. Ella te pregunta algo casual, tal vez sobre tu trabajo o tus pasatiempos. No le des toda la información, responde con brevedad y deja un pequeño misterio. Trabajo en cosas que no muchos entienden, pero lo importante es que disfruto lo que hago. Ella se queda con ganas de saber más, porque no das todo de inmediato. Eso genera curiosidad, el primer paso para que ella empiece a pensar en ti después de la conversación. En otra ocasión, están caminando juntos y hay un silencio cómodo entre ustedes. En lugar de llenar el silencio, decides dejar que ese espacio exista, que su mente empiece a buscar qué está pasando. Entonces, con una voz baja y segura, dices: sabes, no todos tienen la fuerza para enfrentar lo que la vida nos pone en el camino. Me pregunto si tú la tienes. No es un reto agresivo, sino una invitación velada a que se abra, a que muestre su lado auténtico. Ella se sentirá intrigada y querrá probar que sí tiene esa fuerza. Cuando el contacto físico es inevitable, por ejemplo, si sus manos se rozan, no retires la tuya rápidamente ni la fuerces a quedarse. Mantén la calma, permite que ese roce dure un instante más de lo esperado. Ese pequeño detalle hará que su cuerpo responda sin que tengas que decir nada. Si ella sonríe o mira hacia otro lado, sonríe tú también, pero sin perder la intensidad en la mirada. Ese juego silencioso crea una tensión irresistible. En una conversación más profunda, si ella comparte algo vulnerable, no trates de solucionarlo ni le digas todo estará bien. En lugar de eso, responde con algo que demuestre que comprende su mundo, sin sentimentalismos baratos. No es fácil, pero solo los que se enfrentan al dolor crecen verdaderamente. Lo importante es no rendirse, sin importar qué. Ese tipo de respuesta muestra fortaleza y empatía desde un lugar maduro y estoico, lo que genera respeto y conexión. Finalmente, si ella se muestra distante o duda, no te desesperes ni trates de convencerla. Respira, mantén tu postura y dile: entiendo que necesitas tiempo. No es para cualquiera estar cerca de alguien que no se doblega. Pero cuando estés lista, aquí estaré. Así, le das espacio y mantienes tu valor intacto. Eso la hará volver, porque siente que no puede poseerte, pero tampoco dejarte ir. Con estos ejemplos, la idea es que practiques la combinación de calma, misterio y desafío. La seducción no es un sprint, es una danza sutil donde tú llevas el ritmo sin perder el control. La verdadera seducción no es un truco ni una manipulación. Es la expresión de un hombre que conoce su valor y no tiene miedo de mostrarse tal como es. Cuando domines tu mente y tu energía, ella no tendrá opción más que entregarse a ti, porque habrás creado un espacio donde solo tú eres el dueño. Recuerda, el poder no se pide, se toma. Y ahora, está en ti decidir si quieres ser el hombre que conquista sin rogar o el que siempre se queda esperando. La elección es tuya, ¿estás listo para dar ese paso? Ahora que sabes el secreto para dominar la seducción desde el poder y la mente, es momento de dejar de esperar y empezar a actuar. Practica estas claves todos los días, hazlas parte de tu vida y observa cómo todo cambia a tu favor. No busques permiso, no pidas aprobación, toma el control de tu destino y conviértete en el hombre que siempre has querido ser. ¿Estás listo para empezar hoy mismo? Entonces, levántate, enfrenta el mundo y haz que ella se entregue sin resistencia.
ya que llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad. Que todos juntos, cualquier cosa podemos lograr.